Bueno, respecto a cómo se interpreta una sentencia judicial y cuáles son sus partes vinculantes, pues primero se tienen tres partes. Primero la parte expositiva, que identifica el proceso, las partes involucradas, el tipo de acción, presenta los hechos y antecedentes del caso, resume las pretensiones de cada parte y pues esta parte no es vinculante, solamente contextualiza. La segunda parte es la considerativa, que es en donde el juez razona, analiza y se divide en tres, que son las consideraciones de hecho, donde se hace un análisis de las pruebas, la valoración de los testimonios y documentos, la determinación de los hechos probados. Segunda parte, las consideraciones de derecho, que es una interpretación de esas normas aplicables, doctrina y jurisprudencia relevante y un razonamiento jurídico del juez. Esa parte pues no es directamente vinculante, aunque pues la ratio decidendi, que es la razón de la decisión, sí tiene importancia para entender el fallo y puede ser vinculante para casos futuros en sistemas de precedentes. Y la tercera parte, que es la parte resolutiva, que esta es la parte vinculante por excelencia, contiene la decisión concreta del juez, comienza generalmente con palabras como resuelve, falla, decide, establece órdenes específicas y concretas, es de obligatorio cumplimiento entre las partes y pues tiene efectos de cosa juzgada. ¿Cómo interpretar una sentencia individualmente? Pues el primer paso es leer la parte resolutiva, identificar qué se decidió concretamente, determinar si se terminó concediendo o negando lo solicitado, revisar los hechos probados, entender qué ocurrió según el juez, identificar qué pruebas fueron valoradas, analizar la motivación jurídica. En el paso 3, comprender por qué el juez decidió así, identificar las normas aplicadas, entender si la interpretación legal fue debidamente utilizada. Y en cuanto al paso 4, verificar órdenes específicas, identificar los plazos, los montos, obligaciones concretas y determinar las responsabilidades de cada parte. La parte resolutiva sí es absolutamente vinculante y la ratio decidendi y los hechos probados. La obiter dicta sí es una parte no vinculante, que son comentarios o razonamientos incidentales del juez que no son esenciales para la decisión, son opiniones doctrinales citadas solo como una referencia. Aspectos importantes pues para destacar: los de cosa juzgada, el precedente judicial en sí y la interpretación sistemática, que pues una sentencia debe interpretar de manera completa, no por partes ni de manera aislada. Respondiendo a la pregunta de cuáles son las técnicas legítimas e ilegítimas que puede utilizar un juez para apartarse del precedente horizontal o vertical, según el capítulo sexto del libro, un juez puede apartarse del precedente mediante técnicas legítimas, como lo son la distinción o cambio de precedente, siempre que lo hagan con transparencia argumentativa y citación correcta, porque la jurisprudencia es una práctica intertextual que debe mantener coherencia y dialogar con decisiones previas. En cambio, son ilegítimas las estrategias que implican ocultamiento, contradicción silenciosa, manipulación citacional o arbitrariedad formalista, ya que estas rompen con la metodología jurisprudencial, generando inseguridad jurídica y atentan contra la función institucional del precedente. La diferencia entre el tradicionalismo de fuentes y las teorías reformistas o antiformalistas sobre el valor de la jurisprudencia es esencialmente como le entiende el papel del juez frente a la ley. El tradicionalismo de fuentes sostiene que la jurisprudencia no es fuente formal del derecho. Para esta visión o esta versión, el juez debe limitarse solamente a aplicar la ley, que es pues la única fuente legítima. La jurisprudencia solo tiene un valor secundario, esta orienta, guía, pero no obliga. En postura, el juez no crea derecho, simplemente lo declara. Entonces, al contrario o en cambio, las teorías reformistas o antiformalistas sí afirman que los jueces sí crean derecho. Para esas corrientes, la jurisprudencia tiene un papel normativo real que interpreta, llena vacíos, adapta la ley y en muchos casos funciona como una fuente vinculante. Aquí el juez ya no es un aplicador mecánico, sino un autor que produce normas mediante decisiones reiteradas y razonadas.
Bueno, entonces para resumir todo esto, el tradicionalismo, la jurisprudencia no es fuente de derecho, el juez solo aplica la ley, mientras que la reformista, la jurisprudencia sí es fuente, el juez participa efectivamente en la creación del derecho y pues se cree que él sí, pues o sea, hace parte de crear todo este tema de leyes y de derecho. Para darle respuesta a cuál es el papel político y social de la jurisprudencia en los momentos de cambio constitucional en Colombia, como segundo objeto es que en los momentos de cambio constitucional, como ocurrió tras la nueva constitución política del 91, que es por la cual nos estamos rigiendo, la jurisprudencia cumple un papel político y social fundamental. Y según el capítulo 7 del libro El derecho a los de Diego López Medina, ese papel se entiende que si abandonamos el formalismo y asumimos una teoría antiformalista del derecho judicial, nos vemos obligados o principalmente inmiscuidos a cambios jurisprudenciales, donde el motor real de transformación es la jurisprudencia, abarcando así lo que fue todo el cambio que obtuvo la nueva Constitución Política del 91, dejando atrás donde hay un cambio, una transformación o una reforma constitucional, especialmente si se introducen derechos sociales, principios y valores, que es lo que trae la nueva constitución. Son cambios sumamente radicales, nuevos. Por eso la jurisprudencia se convierte en fuente activa y creadora del derecho. Los jueces llenan vacíos normativos, intentan suplir necesidades no antes específicas, no antes aclaradas en la Constitución. Se interpreta el texto constitucional de forma pragmática y contextual, donde esto muestra que el cambio no se realizó solo desde el Congreso, sino también desde los tribunales, dándole esa nueva vocería, ese nuevo poder a los jueces de que intervinieran y que al ser ellos los que interpretan, añadieron la ley y la fungen, la cumplen o la hacen cumplir, tuvieran ese voz, esa palabra de decir que es lo más beneficioso, que es lo más jurídicamente real y posible. La jurisprudencia como espacio político también nos trae unos puntos que, mm, que el antiformalismo nos revela, que los jueces no son meros aplicadores de la ley como era la anterior constitución, y como lo dije anteriormente, no es que la hagan cumplir, sino que también tienen un voz, una voto, que se toman decisiones con efectos sociales, ¿sí? Que lo que está inmerso en ella sea para un bien constructivo de la sociedad, y que se operan como actores políticos, de que aunque se funjan las leyes, la política constitucional transforme todo eso que va dentro de ello. Ahora bien, el papel político y social de la jurisprudencia en los momentos de cambio constitucional en Colombia es crucial y muy fundamental, pese a que este se encuentra centrándose en la Corte Constitucional. Políticamente actúa como la guardiana de la Constitución, valga la redundancia, usando la teoría de la sustitución para limitar el poder y así asegurar que no se alteren elementos esenciales de la Constitución política, o como bien es llamada también, la Carta Magna. Todo esto para que sirva de contrapeso al poder como tal. Socialmente se podría decir que es un motor de cambio informal, por así decirlo, como una mutación constitucional que a través de sus fallos, de los fallos que se van presentando dentro de la misma, especialmente los de la acción de tutela, estos se adaptan y desarrollan los derechos fundamentales a nuevas realidades, protegiendo así a minorías, a poblaciones, a personas con elementos de vulneración,
por así enmarcarlo. Esto también incluye la declaratoria del estado de cosas inconstitucional, conocida como la ECI, estado de cosas inconstitucional, la cual es para obligar al Estado a resolver esas crisis estructurales de violación masiva de derechos, haciendo efectiva la promesa del Estado social de derecho.